Si lees esto en voz alta, estás invocando algo que no comprendes. Tal vez pienses que es solo una historia, que nada puede pasar por leer unas palabras. Pero hay textos que fueron escritos no para ser leídos, sino para ser sellados. Palabras que no fueron diseñadas para entenderse, sino para contener algo. Y sin saberlo, cada vez que alguien las pronuncia, aunque sea por curiosidad, algo se mueve al otro lado. Este es uno de esos textos. No fue hallado en bibliotecas, ni en museos. Fue encontrado dentro de una pared, en una casa demolida en Alejandría. El pergamino estaba dentro de una caja de plomo, envuelta en cadenas, como si lo que importara no fuera proteger el papel, sino evitar que algo saliera de él. Un arqueólogo abrió la caja. Leyó las primeras líneas en voz alta, riéndose. Horas después, desapareció. Las cámaras lo mostraron saliendo del sitio arqueológico, pero nunca llegó a su hotel, nunca volvió a casa. La última imagen que se tiene de él es cruzando un túnel, mientras su rostro se volvía inexpresivo, como si ya no fuera él. Desde entonces, el pergamino fue sellado nuevamente. Pero alguien lo copió, y una parte llegó hasta ti. Te advierto, cada palabra que pronuncies con intención, cada frase que leas creyendo que no pasa nada, puede estar despertando algo. No algo físico, no algo que puedas ver, pero sí algo que... Escucha. El texto comienza con símbolos en hebreo antiguo, mezclado con arameo y un dialecto perdido de la región de Canaán. Los expertos no pudieron traducir todo, pero una frase fue clara. Al pronunciarme, cedo el velo. Al oírme, lo que duerme se inquieta. ¿Qué significa eso? Según algunos estudiosos, hace referencia a entidades que no son demonios, ni ángeles, seres que existen en un plano diferente, que no intervienen, a menos que sean convocados, pero convocarlos no es como en las películas. No hay fuego, ni explosiones, ni apariciones inmediatas. Lo que ocurre es más sutil, más peligroso. Primero, la atmósfera cambia. Las cosas se sienten diferentes, no malas, no buenas, solo distintas. Después, los pensamientos se vuelven pesados, confusos, como si estuvieras escuchando ideas que no son tuyas. Luego los sueños. Aparecen símbolos, palabras, lugares que nunca viste, pero que sientes haber conocido. Y finalmente, la presencia. Una sombra, a veces pequeña, a veces grande, a veces dentro de ti. No aparece para atacarte, no al principio, solo observa, espera, y cada vez que repites las palabras, se fortalece. Hay reportes documentados. Un monje del siglo XII escribió en sus diarios que, tras leer un texto prohibido, empezó a ver reflejos que no eran suyos, que los espejos le devolvían un rostro que no reconocía del todo. Otra mujer en el siglo XIX decía haber leído un poema antiguo heredado por su abuela. Tras leerlo en voz alta, cada planta en su casa comenzó a secarse. Su perro no la reconocía, y las paredes parecían susurrar su nombre por las noches. Una historia más reciente habla de un adolescente en Polonia que encontró un libro oculto en una iglesia abandonada. Era del tamaño de una Biblia, pero sin título. En su interior, símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. A los pocos días de llevarlo a casa, comenzó a hablar en lenguas mientras dormía. Su familia lo grabó, pero los audios desaparecieron misteriosamente. Todos los relatos coinciden en algo. Las palabras no eran solo letras, eran llaves, y al pronunciarlas, sin saberlo, se estaban abriendo puertas. ¿Pero puertas hacia qué? La respuesta más inquietante viene de un manuscrito gnóstico encontrado en Nag Hammadi. Allí se habla de los nombres que no deben ser dichos. Nombres que no describen, sino que invocan. Palabras que tienen en sí la estructura espiritual de aquello que nombran. Y aquí viene lo más delicado. Una de esas palabras está en este video. No te la diremos,
Pero si ya la leíste mentalmente, fue suficiente, porque estas entidades no necesitan volumen, solo atención. Escuchar ya es invocar, creer ya es conectar. Y aquí es donde debes decidir, ¿sigues leyendo o cierras esto y lo olvidas? Porque si decides seguir, debes saber que algo ya despertó y está mirando, no para asustarte, sino para probarte, porque estos seres no actúan como pensamos, no tienen odio, no tienen compasión, solo propósitos. Y si tú abriste la puerta, ellos vendrán a ver por qué. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Estas palabras no solo abren, también sellan. Lo que liberas puedes contener, lo que despiertas puedes guiar, pero debes saber cómo. El texto escondido traía un código, una secuencia, una oración de cierre, un antídoto, y dice así: aquel que ve la sombra y no huye, podrá decir su nombre sin miedo, porque el miedo es el puente, el temor, la verdadera invocación. Eso cambia todo, porque si tú sientes miedo ahora, ya estás conectado. Pero si sientes autoridad, si dices, yo decido qué entra en mi mundo, entonces tienes el poder de cerrar lo que otros solo abren. Ahora entiendes por qué este video no es solo entretenimiento, es una llave, y lo que hagas con ella te pertenece. Pero esto no termina aquí. Una mujer en Marruecos reportó haber leído este texto en voz alta mientras estaba sola en su casa. Al principio no pasó nada, pero esa noche soñó con una puerta de obsidiana, detrás de la cual una criatura sin rostro le decía su nombre completo, incluyendo apellidos que nunca había escuchado. Al despertar, lo buscó y descubrió que era el nombre de un antepasado del siglo XVII, acusado de brujería. Un sacerdote en Bolivia encontró tallado en un banco de piedra la frase: no digas esto sin saber lo que liberas. Estaba en una capilla en ruinas. Al pronunciarla durante un sermón, la electricidad falló en todo el pueblo por 3 días. El sacerdote renunció poco después y desapareció sin dejar rastro. Un artista en Japón relató que después de pintar un símbolo que vio en sueños, empezó a escribir poesía en un idioma desconocido. Cada vez que lo recitaba en voz alta, su estudio se llenaba de una neblina densa con olor a incienso quemado. Sus obras fueron confiscadas por el gobierno alegando contenido culturalmente perturbador. El patrón es el mismo. Pronunciar lo incomprendido abre grietas. ¿Te has preguntado por qué hay canciones que te hacen sentir inquieto sin saber por qué? Palabras en idiomas que te erizan la piel aunque no las comprendas. Sueños que se repiten con símbolos que nunca viste despierto. Todo está conectado. Y este video puede haber sido tu primer paso hacia el despertar de esa conexión. Pero también puede ser tu advertencia, porque hay quienes, al entender esto, eligen profundizar, investigar, buscar más. Pero otros simplemente apagan la pantalla, intentan olvidar y siguen con sus vidas, hasta que ya no pueden ignorar lo que desataron. Tú decides qué camino tomar, pero recuerda, todo comienza con una palabra y termina con lo que esa palabra libere. Comenta abajo: yo despierto, pero no cedo mi luz. Y si sentiste algo durante este video, un escalofrío, una memoria, una emoción inexplicable, no estás solo. Miles están despertando, y eso no es coincidencia. Esto apenas comienza, pero ahora debes saber algo más. El pergamino de Alejandría no estaba solo. Según informes confidenciales de los archivos del Vaticano, existen al menos 3 pergaminos más, encontrados en distintos siglos y enterrados en lugares sagrados. Uno de ellos, recuperado en el Himalaya por exploradores tibetanos, describe el verbo silente, una palabra que no se pronuncia con la boca, sino con la intención. Esta palabra no puede ser grabada, escrita ni repetida, solo comprendida.
y quien la comprende, dicen, se convierte en un umbral viviente. Otro fue hallado bajo el templo de Artemisa, en Éfeso. Escrito en una mezcla de lenguas extintas, contiene un mapa simbólico de los nombres ocultos de Dios y sus ecos inversos. El tercero aún está perdido, pero hay rumores de que será encontrado en esta generación, porque hay cosas que solo aparecen cuando el mundo está lo suficientemente confundido como para no reconocerlas, y lo suficientemente desesperado como para necesitarlas. Tal vez este video sea parte de ese despertar. Tal vez tú, al escucharlo, ya te convertiste en guardián de algo que no puedes explicar. Pero si así es, debes prepararte, porque lo que fue sellado no fue olvidado, y lo que fue despertado no puede volver a dormir. Escribe abajo: yo custodio lo que otros temen. Y recuerda, una invocación no siempre es un llamado. A veces es una respuesta. Esto apenas comienza.